que Dios sea con ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema muy sensible, que es el tema que yo titulé Lo terrible de la violencia familiar. Hoy vamos a tocar ese tema, entendiendo que este tema y todos los demás temas que estoy enseñando son parte de un trabajo ministerial apostólico que tiene que ver con la enseñanza, con la instrucción, con la capacitación, con la concientización, pero también por medio de la palabra de Dios, con la exhortación. Así es que, amados hermanos que nos siguen, amigos que nos siguen, familia, compañeros, todos aquellos que nos siguen a través de nuestra plataforma, sepan que este trabajo apostólico que estamos desarrollando es para bendecir al cuerpo de Cristo. No estamos supliendo lo que usted aprende y lo que usted es instruido en su congregación por medio de su pastor, sino todo lo contrario, estamos reforzando. Y hoy vamos a ver este tema que se llama Lo terrible de la violencia familiar. Es un tema muy sensible, pero en el poderoso nombre de Jesucristo vamos a iniciarlo. Quiero ir a Dios por medio de una pequeña oración. Padre que estás en gloria, Dios Rey del universo, te ruego, te suplico que tengas misericordia y que tomes control de esta transmisión para que el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, pueda ser edificado, instruido, capacitado y que a través de la guianza de tu palabra, Señor, pueda aprender y comprender tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos que tomes control y que todas las personas que vayan a ver, que entiendan que no fue casualidad, sino que era un propósito tuyo con una cita por medio de tu palabra a través de esta transmisión en línea y fuera de línea. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mire, voy a ir al libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Yo le he estado insistiendo y lo he estado invitando para que si usted puede y tiene la buena voluntad, desde donde nos está viendo, usted tome su libretita, su lapicero y tome su Biblia. ¿Para qué? Para que usted anote, usted vaya corroborando y usted vaya viendo que lo que se le instruye sea conforme a la palabra de Dios. También yo les quiero suplicar a todas las personas que nos dejen un saludo, un comentario, desde donde nos ven, desde donde nos están siguiendo, y les vamos a contestar el saludo. A lo mejor, si no se puede durante la enseñanza, se haría en su mismo comentario, le dejamos otro comentario después de la transmisión. Así es que hágalo, por favor. He estado recibiendo saludos desde Argentina, he estado recibiendo saludos desde Los Ángeles, California, de aquí de México, de Veracruz, de Tabasco y de varios lugares. Nos ha estado bendiciendo Dios con personas que han estado viendo. Bueno, vámonos al tema directamente en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ver lo terrible de la violencia familiar. Y yo me quise apoyar con un versículo que está en Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen en esta tierra debajo del sol. Y he aquí, también vi las lágrimas de los oprimidos, que no tenían quien los consuele, pero también vi la fuerza que estaba en la mano de los opresores, y para los oprimidos no había consolador. Fíjese que este pasaje, esta palabra que escribió el rey Salomón, toca un tema sensible y terrible, porque habla de la violencia,
habla de los oprimidos y habla de los opresores, de los opresores. Fíjese, violencia, oprimidos y opresores. Y yo meditaba en mi corazón que la violencia es uno de los temas más tristes que puede haber. Pero cuando hablamos de la violencia, generalizamos y podemos decir la violencia en la delincuencia, en los gobiernos, en las escuelas, pero lo más terrible es la violencia familiar. La familiar es la violencia más terrible que puede haber. Porque mire, desde la desobediencia, cuando pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, entró en el ser humano una inclinación hacia la violencia. Y lo primero que se dio fue la violencia. Yo platicaba con unos pastores y estos pastores decían, es que lo primero que se dio fue el asesinato. No, no fue el asesinato, fue la violencia familiar. ¿Por qué? Porque fue el asesinato de un hermano contra otro hermano. Era violencia familiar. Entonces, fíjese bien, se podría decir que el primer síntoma de la naturaleza caída es la violencia familiar. Pero en una exegesis más profunda, la violencia se originó desde el Adán, no aquí en la tierra, no, antes de que pasara lo que había pasado con Caín y Abel, ya había pasado en el monte santo de Dios, ya había pasado en el Adán. En el Salmo 55, verso 12, se los leí la vez pasada, dice, porque no me ofendió un enemigo. Hay versiones que dicen, no me afrentó, y hay otras versiones que dicen, porque no me gritó un enemigo, lo cual yo hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Esa palabra contra mí es una agresión junto con el grito, y dice, porque me hubiera ocultado de él, sino que fuiste tú, al parecer un íntimo mío, mi guía y mi familiar. La violencia familiar viene desde el Calam, desde el monte santo de Dios. Viene desde el monte de Dios. O sea, se originó en lo celestial, cuando se reveló lo que nosotros conocemos como Lucifer, que en realidad en el original es el. Ahí se originó la violencia familiar. Por eso en Proverbios 9:1 dice, cuando habla de él, pero que lo presenta como una sabiduría, y la sabiduría quiere decir cuerpo de luz, ángel de luz, o luz, o las primeras luces, Cocab. Por eso es que ahí dice que hubo un divorcio, que hubo una separación. ¿Por qué? Porque hubo un pleito, hubo violencia familiar. Y la violencia es algo que no es correcto a los ojos de Dios. No es correcto a los ojos de Dios. Legalmente, aquí terrenalmente, en la sociedad, tampoco es algo correcto. La violencia está penada. Socialmente es algo que está reprobado. Pero, ¿sabe? Le quiero decir algo. El instinto de la violencia no respeta niveles sociales, no respeta niveles culturales, no respeta lazos filiales, lazos de familiares, no los respeta, no respeta nada. Por eso Caín mató a Abel, porque la violencia familiar no respeta nada, la violencia no respeta nada. No respeta ni siquiera niveles económicos o de género. Personas supuestamente educadas, profesionistas, ingenieros, médicos, licenciados, políticos, empresarios. Usted los ve muy elegantes, los ve muy profesionales,
pero son violentos, muchos de ellos. No estoy diciendo que todos, pero son violentos, son agresivos, son fieros. Comerciantes, empleados, mecánicos, albañiles, campesinos y de todo tipo, porque la violencia no respeta nada. Podemos decir que es algo humano y muy humano, sin importar oficio, sin respetar ocupación ni tampoco ningún nivel social. Pero así como la violencia es algo muy humano, también es algo muy satánico, muy satánico. Por eso es que Dios reprueba los actos violentos y no hay excusas ni hay excepciones. Es decir, yo no puedo decir, ay, es que me tomó el diablo y me descontrolé. No, no hay excusas y tampoco hay excepciones donde Dios diga, ay, bueno, pórtate violento. No, no. Y como leímos ahorita en Eclesiastés 4:1, el clamor de aquellos que son violentados llega a Dios y Dios interviene. Dios interviene porque Dios ve al oprimido y como dice ahí, y tiene de él misericordia, pero también ve al opresor y reprueba sus abusos. Reprueba sus abusos, reprueba su comportamiento. En el Salmo 10, verso 17 y 18 dice la palabra de Dios: el deseo de los humildes oíste, Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y el oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Fíjese qué poderosa palabra. Si usted la medita, solamente la intervención directa de Dios va a poder eliminar esa inclinación que tenemos a ser violentos, a ser agresivos, a ser pleitistas o mechas cortas, como se dice en lo coloquial. Pero para que Dios intervenga y erradique la violencia, va a ser necesario un juicio divino. Es decir, no va a ser ahorita, no va a ser en este tiempo, no va a ser en estos momentos. Pero en estos momentos, Dios ve el sufrimiento de los que son violentados y se duele de ellos. Y eso incluye la raíz de la violencia, que es la violencia familiar. Fíjese que hay instituciones de gobierno que están especializados y enfocados y solamente dedicados a combatir la violencia familiar y social. Por eso es que hay un juzgado que se llama el juzgado de lo familiar. Pero le voy a decir algo, le quiero decir algo con mucho dolor en mi corazón. Este problema también está metido y está arraigado entre los que somos creyentes del Evangelio. Somos violentos, somos mechacortas, somos agresivos. Cualquiera dirá, pastores, que somos humanos. Claro, por eso es, porque somos humanos. Pero esto está metido. Usted puede ver pastores, ancianos, líderes, ministros de alabanza, diáconos, inclusive apóstoles, que son violentos. Usted puede ver mujeres evangélicas que usan sus faldotas, que jamás se pondrían un pantalón, que no se pintan, que no se maquillan, que no se ponen aretes, pero son violentas con el esposo. Son violentas con sus hijos. Y repito, esto no es de título. Esto es algo muy humano. No tiene que ver con nivel cultural
ni tampoco con nivel de religiosidad. No, no tiene nada que ver. Pero le quiero decir algo, los hijos de Dios no deberíamos de caracterizarnos por ser violentos. Es difícil, claro que es difícil. Todos los hijos de Dios, todos los que creemos en el Evangelio, batallamos con esto, batallamos con esto, batallamos con esto. Yo también, no se crea que no. No crea que porque estoy enseñando este tema a mí no me pasa, a todos nos pasa. Pero no nos deberíamos de caracterizar por eso. Más bien nos deberíamos de caracterizar por formar generaciones pacíficas. Pero tristemente muchas veces estamos formando generaciones violentas y decimos, ay, es que este carácter lo heredé de mi papá, lo heredé de mi mamá. Claro, pero ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? ¿Cómo estoy luchando contra eso? Como papás, violentamos a nuestros hijos, pero cuando los violentamos, los estamos volviendo a ellos violentos, porque ellos lo están aprendiendo de nosotros. Y los hijos de Dios nos deberíamos de distinguir por el amor, por la paz. Jesús lo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Y en Mateo 5:9 Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si yo no soy un pacificador y más bien soy un violentador, ¿cómo voy a ser llamado? ¿Cómo cree usted? A ver, coméntenme ahí, ¿cómo sería llamado? Si Jesús dijo, los pacificadores son bienaventurados porque van a ser llamados hijos de Dios. Coménteme, ¿cómo sería llamado un violentador? ¿Cómo? Sí, yo sé la respuesta, yo la sé. Jesús dijo, cualquiera que te hiera una mejilla, ponle la otra. Mateo 5:39. El apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 12, dice, vístete, vístete de benignidad, de humildad y de mansedumbre. O sea, el carácter de la iglesia de Cristo debe ser como su palabra lo establece. Deberíamos de estar regulados, aún en nuestro carácter, como hijos de fe, por la palabra de Dios. Pero cuando nos descontrolamos, hermanos, se nos olvida evangelio, se nos olvida todo, todo. Mire, Dios aprueba el uso de la vara. Dios aprueba, Él dice, enójate, enójate, eres humano, te sirve enojarte, te dejo que te enojes. Dice, pero no peques. En Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ah, dale con vara. Oiga, pastor, pero darle con vara, ¿qué no es violentar? No, no confundas. Una cosa es violentar y otra cosa es corregir. Porque hay gente que le da con vara al hijo cuando ya no lo soporta, cuando ya explotó, cuando lo hace con odio, con rencor, con violencia. Por eso una cosa es la vara y otra cosa es la violencia. La violencia no solo es castigo corporal, porque hay diversas formas de violentar. El diccionario de la Real Academia Española enseña que la acción de, de violentar es es portarse violentamente contra alguien en su forma de proceder.
Es decir, proceder violentamente es contra lo natural, es contra natura. Hay un diccionario bíblico que se llama Logward. Dice, el término violencia que proviene de la palabra jamás. Usted ha oído la palabra jamás, ¿verdad? Hay un grupo terrorista que se llama Hamas. Pues jamás significa violencia. Y el término hebreo jamás, que se traduce como violencia, significa ejercer una fuerza maligna contra otra persona. Y la ley civil, el Código Penal Federal de aquí de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 343 bis, dice que se cataloga por violencia familiar el uso de la fuerza física o moral, pero también la omisión. O sea, no corregir al hijo, dejarlo que haga lo que quiera, es violencia. Es una forma de hacer violencia. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Dice que no importa que no se produzcan lesiones, pero ejercer la fuerza física o moral es violencia. No hay necesidad de que haya lesiones. Omitir ejercerla también es violencia, porque hay veces que tenemos que ejercer la fuerza. Por eso es que Dios dice en su palabra, castiga al muchacho con vara, no va a morir. No va a morir. Sin embargo, una cosa es la vara y otra cosa es la violencia. ¿Sabe cuántos padres violentan a sus hijos verbalmente? Sin usar la vara, sin usar la mano, sin usar el fuete o la cachetada. Solo con decirle estúpido, no sé, bueno para nada. Eso es una forma de ejercer violencia. Y dice el Código Penal que a quien comete el delito de violencia familiar se le puede imponer de 6 meses a 4 años de cárcel. Y que pierde el derecho de la pensión alimenticia y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. Y que este es un delito que se persigue por querella de la parte ofendida. Que a menos que la víctima sea menor de edad o incapaz, en que se va a perseguir por oficio. Por eso es que cuando los vecinos ven que hay alguna persona que está golpeando a su hijo, y es menor de edad, va y lo acusa y procede. Pero entonces regreso a lo bíblico. La violencia es parte de la naturaleza caída. Por eso es que yo le decía, la primera manifestación del pecado después de Adán y Eva fue la violencia familiar. Caín matando a Abel. La primera manifestación en el universo de violencia fue con él gritándole al verbo, ofendiéndolo, haciéndole violencia familiar. Sí, yo sé que a lo mejor habrá religiosos que me van a tachar de loco, pero ahí está en la Biblia. La violencia familiar, es decir, entre la familia, entre el matrimonio, entre los padres con los hijos con los padres, entre los hermanos. Y todas las reacciones violentas, forzosamente, escuche bien lo que le voy a decir, forzosamente tienen una víctima, pero también hay un victimario. Y a veces, le repito, no es con golpes nada más. Amedrentar a alguien mediante gritos es algo que Dios reprueba. ¿Por qué? Porque alguien que crece criado con golpes,
con gritos, crece traumado, resentido, acomplejado. Cree que es alguien que salió malo o que salió defectuoso. Y llega a pensar que no tiene permiso de vivir con plenitud y que no hay nada en él que valga la pena. Tanto así podemos traumar a nuestros seres amados en la violencia familiar. Cuando hay golpes y gritos con coraje, con odio, pueden llegar hasta abrirse puertas para las intromisiones demoníacas. Y lo más triste, ¿sabe qué es lo más triste? Que pareciera increíble que de quien más debemos de recibir amor y comprensión, muchas veces terminamos recibiendo violencia, gritos, golpes, menosprecios, humillaciones, vejaciones. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Pero ¿por qué no puedo amar a mi prójimo? ¿No te habrás preguntado que a lo mejor no te amas ni a ti mismo? Primero debes de amarte a ti. No permitir que nadie te violente. Y entonces tomarás la posición de poder amar a tu prójimo. Es mentira eso de que, ay, es que yo lo soporto porque lo amo. No, 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 no. Nadie debe de soportar la violencia por amor. Nadie. Es más, hasta el divorcio es permitido y aconsejado por la misma palabra de Dios. En 1 Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, no a violencia. Pastor, entonces está permitido el divorcio. Bajo esas condiciones, sí. Dios no aprueba en ningún tipo la violencia. Mire, ay, Dios mío. La violencia para aquel que la ejerce es un pecado. Es un pecado tan terrible del cual se debe de arrepentir ante Dios. Ir, doblar sus rodillas, pedirle perdón a Dios y proponerse seriamente renunciar a esa violencia. Y a lo mejor no lo va a lograr en la primera, no, pero tiene que aprender a tener dominio propio. La Biblia habla del dominio propio. Por eso ahí en Efesios 4:31 nos dice el apóstol Pablo, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Fíjese, todas estas cosas que aquí menciona, en este versículo, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia, nos fomentan la violencia. Dice el verso 32, antes sean buenos unos con otros. Sean buenos unos con otros. Fíjese que hoy en día la persona que es buena luego le llaman de diferente manera. Pero no somos tontos. Somos buenos, que es diferente. Dice, antes sean buenos unos con otros. Hay algunas versiones que dicen sean benignos, es lo mismo. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los está perdonando a ustedes. Amados hermanos, amigos, compañeros que me están escuchando, este es un tema muy sensible, porque nos pega a todos,
Si usted me dice que a usted no le pega, deme su dirección y lo vamos a mandar a un cuartito de liberación. Pero esto nos pega a todos. Esto nos pega a todos. Ay, Dios. Dios es bueno, hermanos. Por eso nos habla, por eso nos instruye, por eso nos enseña, por eso nos capacita. Para que renunciemos y dejemos todo esto. Todo esto. Por eso yo te invito a que te pongas delante de Dios y le digas, Señor, perdóname. Perdóname, ayúdame a tener control de mí mismo. No a renunciar a lo que soy, no. Porque hay gente que dice, es que así soy. Sí, yo también. No nada más tú. Pero vamos a buscar ese dominio propio. Mi amado hermano, que Dios te bendiga, te prospere, sea contigo. Que Dios te guarde, que Dios te provea de todo en tu casa, que nunca falte el pan de cada día, que nunca te falte la provisión en tu canasta y en tu arteza de amasar, que siempre Dios bendiga tu economía y que en el nombre de Jesús seas muy, pero muy bendecido en todo, que prosperes en todo así como prospera tu alma, en el nombre poderoso de Jesús. Y te quiero decir algo, comparte el video con tus amigos, con tus familiares, invítalos